Hasta 1.000 millones de niños sufren algún tipo de violencia física, sexual o psicológica o son abandonados cada año. La violencia durante la infancia repercute en la educación, la salud y el bienestar de las víctimas a lo largo de toda su vida. La exposición a la violencia puede ocasionar un bajo rendimiento académico debido a problemas cognitivos, emocionales o sociales. Teniendo en cuenta esta realidad, no cabe duda que la prevención de la violencia contra los niños debe formar parte de los esquemas y planes de estudio de todas las escuelas a nivel mundial. En las escuelas, la oferta de educación y de actividades organizadas representa asimismo una protección eficaz contra la violencia. Además, es en estos contextos donde surgen las oportunidades de configurar las actitudes y las normas relacionadas con la aceptabilidad de la violencia, el consumo de alcohol y drogas y la asistencia a las instalaciones escolares con armas, entre otros riesgos. La prevención de la violencia en la sociedad en general, a su vez, puede beneficiar directamente el objetivo central de las escuelas, es decir, educar a los niños, fomentar el aprendizaje de calidad a lo largo de toda la vida y capacitar a los alumnos para que se conviertan en ciudadanos responsables. A continuación, en Soluciones, hablaremos de cómo erradicar la violencia desde las escuelas. Qué gusto saludarnos una vez más en este su programa Soluciones a través de la señal de TV Más y también a través de las plataformas digitales, a donde tenemos la oportunidad de compartir esta valiosa información y efectivamente, como usted lo escuchó, la UNESCO estima que la violencia en el ámbito escolar es una verdadera realidad. Hoy, por supuesto, tenemos que hacer frente a todo esto porque como sociedad debemos estar alertas, debemos estar atentos y sobre todo brindar alternativas de solución, que es la propuesta que tenemos el día de hoy con la psicóloga Claudia Ayora Vázquez, que nos acompaña en esta ocasión. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, Maru, gracias nuevamente y pues saludando también a todas las personas que nos están mirando desde las diferentes plataformas, como bien dices, y pues muy contenta nuevamente de estar con ustedes para platicar un tema que pues a mí me apasiona. Creo que es necesario verbalizarlo como padres, madres, como familia, como sociedad, como docentes. Definitivamente, Claudia, porque de aquí parten muchos comportamientos y muchos factores que socialmente se van a ver todavía más grandes y en mayor volumen hacia el deterioro de lo que viene sucediendo en la sociedad. Entonces, partiendo desde el ámbito escolar, ¿a qué le podemos llamar violencia o que estamos siendo violentados? Pues mira, es muy interesante hablar de violencia porque se marca, como bien dices, en diferentes rutas o diferentes vías. Yo creo que necesitamos como ir identificando. Creo que lo que más seguido vemos o escuchamos es el bullying o acoso escolar, que sucede entre pares, entre niñas, niños, que incluso a veces minimizamos porque recordamos en otras épocas, decimos, bueno, así nos llevábamos pesado. Pero este fenómeno cada vez ha ido creciendo más en cuestiones pues, de violencia realmente, ¿no? De una manera ya no tan segura para quienes lo viven y quienes se enfrentan a ello. Pero cuando hablamos de violencia también podemos hablar y podemos desmenuzarlo si gustas, en cuestión de también las formas de relacionarse entre maestros y alumnos, entre los mismos alumnos y en un contexto general escolar, o sea, cómo es el ambiente, qué tan pacífica es el aula, qué tan pacífico es el espacio donde nuestros chicos, ¿no? Desde la edad preescolar se desarrollan. Y bueno, a todos los niveles, creo que es necesario y es todo tipo de pues relación o vínculo agresivo, en donde no solamente es físico, sino verbal, psicológico, incluso, bueno, sexual. Cuando se habla de violencia, se habla de pues diferentes formas de enfrentarlo. Repito, pues puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser verbal y puede ser sexual, pero en diferentes niveles, ¿no? Y bueno, como bien lo plantea la UNESCO, erradicar la violencia desde las escuelas es una prioridad. Se debe garantizar ambientes de aprendizaje seguros
inclusivos y sanos, que es lo que en estos momentos notamos como un foco rojo. No se está teniendo totalmente este ambiente ideal en el cual deberían estar nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, ¿no? Y que finalmente muchas veces limita incluso su aprendizaje, su desarrollo, no nada más el formativo en el tema de educación, sino también en el emocional. Pues sí, permea en todas las áreas. En el estado de Veracruz existe la ley 303 contra el acoso escolar, pero creo que debemos entenderla. O sea, no es solamente las niñas o los niños que pueden infringir una situación agresiva, violenta, hostil hacia otro niño o niña. Creo que es necesario hablar que hay una cuestión estructural social que en cadena se va permeando a todos quienes estamos en una sociedad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que desde que en las vivencias familiares, la forma de vida en la que están pues creciendo las niñas y niños, pues se refleja en cuando voy a la escuela, cómo lo enfrento. Pero también las maestras, maestros, pues la vida, la economía, lo social que estamos viviendo, diferentes fenómenos, el estrés, la ansiedad, etcétera, provoca en muchas ocasiones, bueno, pues que mi relación con mi trabajo o el ambiente que estoy provocando no sea tan armónico, y entonces es un juego, digamos, una pelotita de una bola de nieve que va creciendo entre lo que yo reflejo en el salón de clases y entre lo que han vivido niñas y niños en sus casas y lo reflejan en la escuela, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas o los factores principales de que se genere la violencia? Porque pudiéramos pensar que solo se trata de ti y de mí en una clase, pero ¿qué más influye para que se genere la violencia? Pues creo que los estudios y la manera en la que se ha tratado el tema de la violencia tiene que ver primeramente con la discriminación. O sea, el tema de la discriminación es muy fuerte en México, culturalmente, religiosamente, socialmente. ¿Y qué significa esto de la discriminación? Bueno, pues que estamos acostumbrados a homogenizar las formas de pensar, las creencias religiosas, la sexualidad, ¿no? O sea, siempre ha habido, digamos que una manera muy estructurada y muy cuadrada de meter a los individuos. O sea, no podemos salirnos de eso. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona es diferente a otra? Cuando mi forma de pensar, mi creencia, incluso mi físico, la mayor estadística que hay de niños violentados son por gorditos. Y entonces, bueno, es una manera que, digo yo, estructural, porque tiene que ver también con la publicidad, los medios de comunicación, lo que verbalmente decimos, como si los cuerpos tuvieran que ser exclusivamente de un tipo. Y lo mismo sucede, el físico tiene que ser uno, mi forma de pensar, mi color de piel, mi religión, mi sexualidad, mi orientación sexual. Entonces, cuando se sale de la norma, es cuando empezamos a violentar a esas otras formas de ser y hacer. ¿Quiénes son los principales protagonistas? Bueno, creo que la sociedad por completo. Yo no podría decir que son niños específicos que lo hacen, sino más bien es un conjunto de situaciones que estamos viviendo como sociedad que necesitamos ir erradicando desde arriba hacia abajo. Claro que ahorita podemos hablar al respecto, sí hay como 3 estilos de personalidad y de comunicación que hacen factible una cosa: la manera violenta o agresiva de verbalizar o hacer las cosas, la forma pasiva de ver y hacer las cosas, y una forma asertiva de ver y hacer las cosas. ¿Qué sucede con esto? Que hay 3 maneras o 3 personalidades con las cuales yo enfrento ciertas situaciones. Obviamente, un niño con una personalidad a lo mejor más extrovertida, con una facilidad de palabra, pero de una manera hostil de hablar, es el que mayormente va a violentar a un niño o niña que es más introvertido y que su manera de comunicarse es pasiva, es decir, que no va a decir nada, ¿no? Muy bien, y en esto tenemos que poner especial cuidado, porque desde el desarrollo en casa vamos dando cuenta que nuestros hijos a lo mejor van teniendo distintas herramientas para
para salir adelante en la vida, ¿no? Puede ser la manera de desenvolverse hablando, otros, bueno, pues que a lo mejor tienen más habilidades, más, una manera más práctica de obtener la información, y entonces a la hora de que se relaciona con los demás o en un salón de clases, en un aula, pues está reaccionando rápidamente a la información, ¿no? Y cómo darnos cuenta quién podría estar más vulnerable a justamente ser violentado o a no resolver de una manera pacífica o asertiva una situación que se sale de estos parámetros de físicos, de conducta o tal, que hacen esta diferencia en la que de repente dice, pues es que él no es como yo y entonces voy a reaccionar distinto o no me simpatiza su manera de. Tristemente, digamos que toda la sociedad que se va reflejando en nuestras infancias es que todo es a base de un poder, un control y una competencia. Entonces, cuando yo veo esa diferencia, entonces ignoro muchas veces muchas cosas sobre esa diferencia, sobre por qué piensa diferente, por qué es diferente o por qué le gustan otras cosas que a mí. Y entonces, en vez de hacer lo mío y enriquecer mi punto de vista y mi forma de ver las cosas, lo repelo. Y obviamente no sabemos cómo simplemente respetar el otro punto de vista, no lo hemos enseñado desde casa. Y lo que hacemos es entonces, pues dirigirnos de una manera agresiva hacia esa diferencia, en vez de tomarlo como algo positivo, ¿no? Incluso en las aulas muchas veces no lo fomentamos, o sea, como yo he sido maestra, ¿no? He trabajado con maestros, he estado en las escuelas y nos cuesta mucho trabajo observar esas diferencias y esa diversidad de formas, y al querer homogenizar empieza, digamos, una competencia o situaciones que empiezan a pelearse entre ellos los chicos. Entonces son como varios factores que desde casa sí deberíamos de poder reconocerle a nuestros hijos la grandeza de esa diversidad y el respeto por el otro o la otra persona. ¿Y qué sucede, Claudia, cuando tenemos un patrón de conducta en casa? Desde luego que en la escuela hay reglas, hay formas, hay normas de conducirnos que a lo mejor no son precisamente las que tenemos en casa. Pero ¿qué tanto afecta cuando este patrón de conducta también es el que tenemos en casa y a lo mejor un niño está acostumbrado a ver estas conductas normalizadas desde casa, desde quienes los rodean, llámense padres, abuelos, cuidadores, y reproducen estas formas de conducta también en la escuela a pesar de que haya otras formas, normas y estructuras para conducirse en la escuela? Pues es muy difícil, por eso creo yo que los agentes que se tienen que unir ante el cambio conductuales, de relación, o sea, una cultura de paz dentro de las aulas, pues son maestros, maestras y padres de familia, ¿no? Porque sí es muy fuerte esta situación que tú comentas, en donde en casa no solamente puede haber violencia, que no nos damos cuenta, violencia verbal, o sea, ponte los zapatos, quítate los zapatos, ven para acá, eres un flojo, ya se me hizo tarde, ¿no? O sea, estas situaciones mensajes que vamos dando son violentos y provocan violencia y provocan frustración. Y un niño que todo el tiempo está, es que no has hecho esto, y mostrándole sus defectos y no reconociendo, no respetando su ser, sus tiempos, su manera de ver el mundo, etcétera, etcétera, va a llegar a la escuela con un dolor, con una frustración que a lo mejor la refleja en sus compañeros. O no nos damos cuenta que desde casa todo el mensaje y la manera de llevarnos es violenta, ¿no? Y el chico pues lo que ve y vive es que eso es normal, que a base de gritos, a base de golpes, a base de burlarme de ti, de criticarte, entonces lo mismo hago en la escuela. Algo que puede funcionar bastante, que no hemos hablado todavía de las soluciones, pero bueno, algo rápido antes de que se me olvide, es que las maestras y los maestros con una sola frase podríamos cambiar un poquito la situación. ¿Qué quiero decir? Es que podemos decir, aquí nos llevamos así, aquí nos gusta hablarnos así, porque no podemos como maestras y maestros cambiar el entorno y el contexto social, económico, de vivencia en las casas, pero sí podemos crear un ambiente mucho mejor en donde se den cuenta que esa forma amable, respetuosa, de una armonía distinta,
es mucho más rico, o sea, lo siento más rico, ¿no? Entonces, con que el maestro diga, aquí nos gusta hablar así, aquí no nos burlamos, aquí no pegamos, aquí no nos gusta herir a la otra persona. Si damos pie a esos espacios para verbalizarlo, el niño o la niña se dan cuenta que en ese espacio pueden ser otras personas, podrían cambiar. Claro, y también apostando porque entonces normalicen esa manera de actuar, de relacionarse, de respetarse con el entorno y con los demás. Esta sería como la apuesta, insisto, de la UNESCO, ¿no? Que en la escuela podamos contener y tener otras formas y aprender a tener otras maneras de relacionarnos, de actuar, de funcionar, que a lo mejor afuera están un poco disparejas o, ¿no?, un poco diferentes por muchos temas sociales, ¿no? Porque seguramente hay muchos factores que intervienen en ello, como mencionábamos, pero qué tal que en la escuela puede ser esto como un conjunto de formas más, digamos, estandarizadas, ¿no? A donde ellos puedan aprender a que la relación debe ser de tal o cual forma. Definitivamente podemos compartirles, o sea, transmitirles a nuestras alumnas y alumnos que en ese espacio se puede vivir, se puede dialogar, se puede comunicar de una manera pacífica, de una manera amable, de una manera positiva, y entonces se encuentran una segunda versión de las cosas. Y se va a ir, a veces es difícil porque esa versión a veces no concuerda con la versión de vida en casa. Pero bueno, también hay sugerencias por parte de la UNESCO y diferentes instituciones a las familias para ir modificando nuestra manera de educar a nuestros hijos, ¿no? O sea, ya la chancla voladora, ¿no? El golpe, el grito, sabemos que tarde o temprano eso provoca más frustración y dolor que cambio en la conducta o reconocimiento de la conducta que debo de tener, ¿no? Entonces, bueno, también hay un llamado en las familias, pero como bien dices, como no podemos como maestras y maestros cambiar todo, propongamos eso. Y propongámoslo también a partir de nuestro propio reconocimiento como adulto y adulta de cómo yo manejo la comunicación con quienes me rodean. O sea, no puedo ser una persona distinta y llegar al aula y pretender que todo es armónico. No, no tiene que ser armónico. O sea, una aula pacífica no es que esté libre de conflictos. Los conflictos existen en todos lados. El chiste es cómo enfrentamos los conflictos. Hay una situación en el salón de clases, ¿cómo enfrentamos eso? Juzgando, porque generalmente, maestra, ¿no? Juanito me pegó. A ver, Juanito, otra vez tú. ¿Y por qué lo hiciste? Y entonces juzgamos de forma inmediata y a lo mejor el pobre Juanito ni lo había hecho. Pero ya tenemos como el formato. Me voy hacia el problema, que creemos que el problema es el niño y el problema es el conflicto, no los niños. Porque si vemos como problema al niño, el niño nunca va a salir de ese disfraz que le pusimos, de niño violento, de niño conflictivo, y cuando quiera cambiar no lo va a poder hacer, porque tiene también puesto ese disfraz que va a ser muy difícil cambiarlo. Entonces también como maestras, como adultos, cómo yo manejo mi comunicación, cómo manejo de fuera para que dentro pueda ser congruente. Claro, independientemente de nuestras formas también. Digo, ahorita planteamos este panorama de que la escuela fuera el lugar ideal para para conciliar, para entendernos, para aceptarnos, ¿no? Pero también vamos a tener el otro panorama, la otra escena, donde en la escuela mi hijo está sufriendo un acoso, tal vez, una violencia, ¿no? Y cómo, o sea, tal vez en la escuela no se ha detectado, a lo mejor la maestra no se ha dado cuenta, porque puede pasar, son muchos alumnos, sí, claro, situaciones, y sucede. ¿Cómo entonces yo en casa me doy cuenta que él a lo mejor no me lo dice literalmente, mamá me están, o papá me están haciendo esto o tal cosa? ¿Cómo yo puedo empezar a notar, a percibir que hay una afectación, que se están... Obviamente está siendo violentado mi hijo en el aula? Eso es bien importante. Y creo que es necesario detener y pausar nuestra vida, maestros, maestras, gente en general, madres, padres, para poder aprender a mirar a nuestros hijos. La vida de ahora nos está dando un ritmo de vida tan acelerado que no detenemos a ver la diferencia de actitud o de conducta de mi hija y mi hijo. Lo primero es que desacelerarnos,
para poder entonces identificar diferentes síntomas que pueden ser desde la conducta, cuestiones físicas, o sea, en su cuerpo puede haber heridas, puede haber moretones, puede haber, o sea, empieza a dejar de cuidarse, ¿no? De no a lo mejor limpiarse bien, bañarse, etcétera. O sea, hay un cambio físicamente, puede haber, o puede que no exista algo aparente, pero sí conductual. Pueden regresar cuando son pequeños, entre preescolar y los 3 primeros años de primaria, le llaman pues regresar a orinarse en las noches en la cama, por ejemplo. Puede haber más como muestras de ansiedad, ¿no? De comerse las uñas, obviamente de no querer ir a la escuela. Lo primero es no quiero ir a la escuela. Si yo no escucho a mi hija, a mi hijo cuando dice no quiero ir a la escuela y saber por qué no, claro, sabemos que como mamá y como papá que a veces es simplemente me duele algo y quiero quedarme, pero nos damos también cuenta cuando en realidad sus ojos, su voz, su tono de voz y lo que nos dice es creerle a nuestra hija y a nuestro hijo por qué no quieren ir. Entonces, si no quieren ir y además hay un brote de ansiedad, se come las uñas, deja de dormir bien, se empieza a orinar, tiene pesadillas, llora de repente sin muestra alguna, bueno, pues son síntomas completamente claros de que algo está sucediendo en la escuela o en algún otro lado, ¿no? Sí, y es fundamental, como bien mencionas, Claudia, desacelerarnos y asumir esta responsabilidad que tenemos como padres, como formadores, como quienes les dimos la vida a estos seres humanos. Creo que es importante partir también de ahí. ¿Dónde está mi responsabilidad para que, sí, no le voy a hacer una burbuja, pero sí, cómo voy a garantizar que los derechos de mis hijos sean dentro de casa y fuera de casa? Entonces sí debo estar muy atento, muy alerta, muy pendiente y tener esta comunicación necesaria. Hay papás, lamentablemente, que te dicen, es que, pues no, perdí la comunicación con mi hijo y no supe cuándo, y no supe dónde, ni en qué momento, ¿no? Entonces, sí, tratar de que esta comunicación sea abierta, sea sana, sea siempre con este feedback, esta retroalimentación constante, ¿no? ¿Qué sucede? Y de reflexión sobre todo, Maru, porque a veces se atreven a contarnos alguna situación y lo primero que reciben de maestras, maestros o padres de familia es el regaño. ¿Te dejaste? ¿A poco no te puedes defender? No chille, así ves la vida. O, digamos, la forma en la que actuó no es correcta para los ojos de un adulto y entonces se minimiza la manera. Entonces, obviamente nuestras hijas e hijos no lo van a volver a decir. No te lo voy a decir, no voy a confiar en ti. Y una de las cosas más importantes en cuestión de violencia, de acoso, es que tengan a alguien con quien confiar, a alguien a quien poderle decir, me está pasando esto. Pero si en casa voy a recibir un regaño por algo que hice, pues entonces no se lo digo a esa persona, que es obviamente la que más confianza tengo. ¿A quién más se lo voy a decir? Entonces, de entrada es abrir la comunicación y la posibilidad, pero de una manera, digamos, amorosa, un acompañar amoroso para que entonces le pueda dar las herramientas de comunicación para que pueda reaccionar ante esa situación. Este compañerito todo el tiempo te está molestando, bueno, ¿qué decir? ¿Qué hacer? O sea, no es, pues pégale, ¿no? No es dale nuevamente. Es de qué manera puedes tú darle a conocer que no quieres eso, ¿no? Y hay técnicas, hay técnicas. Ahorita los vamos a tratar, pero ¿qué te parece, Claudia, si le explicamos al público que también tenemos una manera de estar en comunicación con ustedes y es a través de la línea de WhatsApp que ustedes pueden utilizar, el 2287-76-7309, que está disponible, por supuesto, para que nos haga comentarios, si tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, con mucho gusto esperamos que la podamos aclarar en el transcurso de esta emisión de Soluciones. Y también, pues, si ustedes tienen a lo mejor alguna manera de haber hecho, digamos que una solución o de una manera asertiva, algún cambio en la escuela, en la casa, a lo mejor ustedes ya resolvieron de alguna manera y no lo quieren compartir, pues claro, también sería muy enriquecedor.
Claro, claro que sí, compartir las formas en las que cada persona ha podido enfrentar en lo personal y con los hijos o maestros, pues estas situaciones, ¿no? Que de repente las maestras y los maestros son muy creativos, ¿no? Y el chiste es escuchar como las diferentes estrategias que se han utilizado de manera positiva, pues para grupos que a veces son hasta de 40 chamacos. Sí, y también es importante mencionar ese reto que enfrenta actualmente la educación y específicamente en nuestro país. Las aulas sí están conteniendo a muchos niños, a muchos jóvenes, a niños de edad preescolar también, y en estas nuevas dinámicas de comportamiento Y pospandemia. Y pospandemia también ha sido un reto verdaderamente para los educadores, para los maestros, para los docentes, pues contener a tantos seres, ¿no? Sí. Igualmente con distintas muchas veces costumbres, pensamientos, formas de vida, que es verdaderamente un reto hacer algo un poco más homogéneo, insisto, dentro del aula, pero vamos a volver inmediatamente con más de esto. Vamos a ir a una pausa promocional y volvemos con más aquí en Soluciones. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Soluciones. Y bueno, el tema de hoy, ya lo escuchó, erradicar la violencia desde las escuelas. ¿Qué está sucediendo con este tema? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la realidad actual, la que estamos enfrentando como padres, como maestros, como sociedad? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues hoy estamos hablando de este tema con Claudia Ayora. Y bueno, nuevamente les recuerdo que tenemos la línea disponible 2287 76 7309 para que se comunique con nosotros si tiene alguna duda o si quiere también compartirnos alguna experiencia. Y bueno, Claudia, con este tema también es importante que sepamos que existen ciertos tipos de violencia que en estos momentos están siendo más visibles en el nivel primaria, secundaria, a veces también hasta prepa. ¿Cuáles son estos tipos de violencia que estamos viendo como más constantes? Pues mira, desafortunadamente se han tenido que ir clasificando porque creo que una de las cosas para que cambiemos las cosas, las situaciones, es visibilizarlas, o sea, es saberlas reconocer. ¿Y cómo sabemos reconocerlas? Bueno, primero que nada yo creo que maestras, maestros de preescolar, primaria, sí hay que estar involucrados en dónde y cómo se relacionan nuestros alumnos. En secundaria es dificilísimo, pero bueno, parte de esta clasificación de violencia, de acoso, que están sucediendo, uno tiene que ver con el bloqueo social, o sea, eso es muy común, en el que ciertos grupos de niñas, niños, hacen a un lado a ciertas personalidades, a ciertos niños por ciertas características, pero sobre todo hablando o estigmatizando por alguna característica, o sea, no te lleves con Juanito porque su hermano es muy grosero. Cualquier característica, eso no importa. Generalmente este bloqueo social es hacer a un lado a una persona, a un niño, a una niña, simplemente porque hay un grupo que así lo determina y entonces el chisme, la información que se va dando, que se va rodeando, provoca que entonces no junten a estos niñas, estos niños, ¿no? Entonces los bloquean socialmente o no los invitan a ciertas fiestas, no los invitan a ciertos lugares, ¿no? Se organizan en grupo y no los hacen a un lado y bueno, eso es fuerte y es muy difícil y en muchas ocasiones es por una diferencia en cuestión de a lo mejor física, ¿no? A veces la manera en la que son y su actitud o su comportamiento es un poco distinto y entonces ya por eso lo hago a un lado, ¿no? Pero sí generando en el grupo pues esa separación, ese rechazo, ¿no? Claro, y no es lo mismo que sea uno a uno, ¿no? que lo determine un niño contra otro niño, a que ya en un conjunto yo tenga el poder, o varios, el poder de manipular a todo un grupo, a todo un sector, que haga frente con el mismo impulso o de la misma manera este rechazo hacia el mismo individuo. Y acabas de decir otro, o sea, la manipulación.
¿no? O sea, son personalidades, niñas, niños, que saben manipular a otras personas. O sea, yo quiero tener la atención, yo quiero tener a mis amigos y no quiero que seas amiga, amigo de otra persona. Entonces, manipulo situaciones para siempre yo, pues, ser, porque además eso también, digo rápidamente, abro el paréntesis, está de repente muy marcado en películas de escolares. O sea, yo quiero ser la popular, el popular, y por eso entonces manipulo las situaciones, ya las personas, para que sean parte de mi equipo o sean parte de mi grupo y nadie más acapare más mi atención. Y la manipulación se puede dar desde algo muy leve de quiero que seas mi amiga, a que yo cometí un delito, yo hice algo malo y tú eres el que vas a recibir el regaño, porque si no dejo de ser tu amiga o tu amigo, ¿no? Nadie te va a hablar por si dices algo, ¿no? La manipulación tiene muchas caras, muchos rostros y se va acrecentando, o sea, desde preescolar puedes manejarlo y ya va creciendo a niveles insospechados, ¿no? Y la importancia de que entonces nuestros hijos sean individuos que tengan claramente definidas sus convicciones y entonces hasta dónde sí lo permito, a lo mejor como un juego, ay, sí, todos vamos para acá, jaja, pero en el momento que yo sé y tengo la convicción de que esto es incorrecto, no es sano y además estoy afectando a terceras personas, entonces yo también me quito y no soy parte de la situación, ¿no? Y también pues volverte, o sea, seguir haciendo más víctimas, ¿no? Sino que también tú tengas esa oportunidad de decir, yo no participo. Y eso que acabas de decir es muy importante porque en estos tipos de violencia, que puede ser el hostigamiento, que va desde te jalo la trenza o te tiro el cuaderno, ¿no? Y lo hago como si fuera broma, pero lo hago constantemente y todo el tiempo estoy encima de ti, a la intimidación, ¿no? De hazte para allá y llegar a una violencia física, eso ha también tenido, o sea, en estas investigaciones lo que nos damos cuenta es que hay muchos testigos, o sea, hay alguien que lo provoca, pero hay muchos testigos de eso que no hacen absolutamente nada. Y es donde hay, como comentas bien tú, cómo tienen que reconocer las niñas y los niños que esto es broma y esto ya está llevando a dañar a alguien más y no digo absolutamente nada. Entonces, los testigos ante el acoso, ante la violencia, pues es fuerte, es muy duro, porque te llevas esa imagen y saber que es un individuo que no está haciendo nada ante las injusticias y no es lo que queremos en nuestra sociedad. Definitivamente necesitamos individuos pensantes, individuos congruentes, que tomen decisiones propias, no solamente que se dejen llevar por la influencia de ese momento, no quien lleva la batuta en el salón, porque siempre, como lo menciona, siempre sucede. Hay alguien que influye más en el grupo, que es el alegre, que es el que influye, de una u otra manera influye, pero hasta dónde, si esa influencia es positiva, también que nuestros hijos sepan que es una influencia positiva. Claro. Ay, ¿saben qué? Vamos a resolver entre todos esto, o vamos a apoyar tal causa, o sea, que sea una influencia positiva y no una influencia negativa la que estén aceptando o reconociendo a nuestros hijos. Y ese es un gran reto que tenemos los padres y las madres para poder ir transmitiendo, o sea, eso no se determina fácilmente, o sea, que una niña y un niño determine qué es lo bueno y qué es lo malo, y las consecuencias al respecto a veces les cuesta trabajo, pero ese es el reto como padres y madres. Y otra de las últimas violencias, antes de que se me olvide, es el ciberbullying, que eso actualmente es muy fuerte en nuestro país, ya está también, ya es como ley, digamos, ya está tipificado como un delito, pero ya es constante el grabar con los teléfonos inteligentes, que ya incluso hasta chicos de primero de primaria ya tienen, y ridiculizar, exponer, ¿no? Y proyectar a maestros y compañeros en el internet. Entonces, eso también es violencia, eso también es perjudicial para la persona y puede ser muy duro, ¿no? Definitivamente, y ahora que hablaste de ese tema, ¿cómo lo que pudiera ser una herramienta de comunicación tan fundamental, tan buena, porque podemos darle un uso fabuloso a un teléfono inteligente, pero desafortunadamente como sociedad no estamos preparados para darles
ese uso a los teléfonos inteligentes. Mucho menos como menores de edad, como niños, no sabemos todas las afectaciones y todo lo que puede implicar el mal uso de un teléfono inteligente. Si ellos no lo saben, si el papá no lo reconoce, pues es un arma letal que, lejos de ayudar, contribuir al desarrollo de nuestros hijos, más bien puede tener severas consecuencias. Pues yo creo que ese sería un buen tema de programa en algún momento, porque como bien dices, está siendo muy peligroso. O sea, no solamente para violentar a alguien, sino para arriesgar tu seguridad, ¿no? O sea, está siendo una plataforma para educar la sexualidad, para tener amistades que en muchas ocasiones no sabes si es un adulto o no, para, digamos, ponerte en riesgo subiendo fotografías, subiendo intimidad, y también pues para hacerle daño a otra persona. Entonces, si no sabemos cómo tratar estas situaciones con nuestras hijas e hijos, digamos que puede tener un nivel difícil, pues siendo mucho más grandes, ¿no? O sea, estamos dándoles una bomba, una granada. O sea, tú le darías una granada a tu hijo, ¿no? Y decirle, ay, no, yo sé que no le va a quitar el... ¿no? Sí. No, eso puede ser una granada. Es una granada y también yo lo menciono así, tú le das el poder, tú le estás cediendo el poder a un dispositivo. Y ahorita estamos hablando de un teléfono inteligente, pero puede ser una tableta, puede ser la misma televisión, una Smart TV, una computadora, en la cual los niños tienen acceso a demasiada información que no está dosificada para sus edades, para su estilo de vida, para su comportamiento, para todo lo que tiene que ver con su psicología. Y entonces tú le estás dando como padre, como proveedor, como cuidador, tú le estás dando el poder a esa herramienta de controlar lo que sucede dentro de tu casa, de tu mismo núcleo y de tu propio hijo. Incluso se dice, ¿tú dejarías a tus hijos al cuidado de una persona desconocida? Y todo el mundo diría, pues no, pues el teléfono es eso, porque cualquier persona desconocida puede entrar a tu intimidad, a tu casa, a tu espacio y saber dónde se ubican tus hijos y qué hacen. Y entonces, con esto que estamos desmenuzando con respecto a esta influencia y todo lo que tiene que ver con esta violencia, esta ciberviolencia, ¿no?, que pueden tener los niños y los jóvenes en estas edades de primaria, secundaria, pues también trabajar en ese aspecto en nuestros hijos, en esta seguridad. Entonces tú le vas a dar el poder a una situación, a algo que sucede en la red, ¿no?, de controlar tu vida, porque incluso en otros países pues ya ha tenido, y digo, seguramente en nuestro país también, consecuencias de no poder negociar, no poder gestionar tanto este estrés y tanto esta situación que está en el internet o todo lo que está navegando de mi persona, que entonces prácticamente tengo que dejar de existir, ¿no? Porque no puedo con esto que está sucediendo alrededor mío. Pero entonces, ¿en qué momento también le doy todo ese poder a lo que está fuera de mí? No sé si podemos también hablar de esa parte que muchas veces no se fortalece a los niños, a los individuos, para que digan, bueno, poníamos un ejemplo claro, ¿no? Todo se acabaría si apagas el teléfono y ¡pum!, ¿no? Ya claro, no existe toda esa información. Concéntrate en ti, en lo que está sucediendo contigo, en la realidad. Yo creo que el mayor poder que podemos darle a nuestras hijas, a nuestros hijos, es la determinación o la seguridad, o sea, ese autoconocimiento y esa autoestima y esa posibilidad de comunicar de forma clara lo que quiero y lo que no quiero. Eso es dificilísimo y es un proceso. O sea, es la mayor herramienta. Si le voy a dar un teléfono, si lo voy a mandar a la escuela, si voy a ir a una excursión, si ya va a salir a vivir solo, todo, en cualquier momento y cualquier situación, ¿cómo enfrento una situación que podría ser conflictiva? Siendo o aprendiendo a comunicar mis necesidades, lo que quiero y lo que no quiero, es decir, mis límites. Y eso es bien difícil. Y yo siempre sugiero en los talleres, charlas que doy, que se tiene que ir aprendiendo desde muy chiquito,
Para mí el tema de la asertividad es la panacea que no en todos lados y en todo momento se ha puesto como pilar de la educación, y creo que es necesario. No sé si haya tiempo al respecto, pero es importante como mencionar rápidamente. La asertividad viene de la palabra acertus, que significa poner en claro. Y necesitamos enseñarle desde muy temprana edad a nuestras hijas e hijos cómo poner en claro lo que quieren y lo que no quieren. Cómo ir acompañándoles a que tomen esas decisiones. Y, por ejemplo, preescolar y primaria, yo tengo en el ámbito escolar un tip que le llamo la manita asertiva. ¿Y qué es eso de la manita asertiva? Bueno, pues que la niña y el niño reconozca que en situaciones difíciles tiene 5 posibilidades, ¿no?, de poder resolver. Una es ignorando. ¿Qué es esto de ignorar? Bueno, hay muchas situaciones pueden ser violentas, digamos, pero no es una violencia a un nivel mayor, que me sacan la lengua, ¿no?, y yo ignoro la situación. Me dicen, ay, Claudia tiene 4 ojos, y digo, o sea, me doy la vuelta, ¿no?, ignoro la situación. Hay situaciones que se pueden ignorar. Puedo hablarlo. ¿Qué significa? Que ya si llegado un momento yo no estoy, o sea, ya me cansé de ignorarlo y continúa, necesitan niñas y niños aprender a mirarnos a los ojos y poderle decir, no quiero, para, alto, la palabra que ustedes quieran. Ya cuando somos más grandes, pues ya enseño otras técnicas, pero sobre todo es que los niños sepan que necesitan levantar la voz, no gritar, o sea, hablar con voz clara y decir, ya no quiero, deja de hablarme así, deja de decirme 4 ojos, no me gusta. Claro, eso no va a determinar nada más que el poder de su voz se da a conocer. También pueden dialogarlo. ¿Qué significa esto? Que son niñas y niños que son amigos, pero que de repente se agreden. Y con ellas y ellos puedes hablarlo, o sea, puedes dialogarlo. A lo mejor no en el momento, pero decirle, es tu amiga. Siéntate y dile, oye, la otra vez me dijiste que yo era una sucia porque mi cabello estaba desenredado. Y eso no me gustó. O sea, ya puedo darle más tiempo a un diálogo de decirle cómo me siento. El hablarlo es diferente al diálogo, porque hablarlo es parar en seco. No quiero, aléjate, no me gusta, no lo vuelvas a hacer. Y el diálogo es con alguien más cercano, incluso mamá o papá, ¿no? Es decir, me dolió que me dijeras esto, no me gustó, y puedes decir tus emociones. Hay momentos y situaciones en que no puedes decirle me sentí triste, simplemente decir no, para. Ya llevamos 3. Ignóralo. Ay, a ver, Le das ignorarlo, hablarlo, dialogarlo, alejarme, o sea, simplemente me alejo. Hay muchas situaciones que se dan de violencia y acoso a la hora del recreo y se dan en lugares y espacios, obviamente, donde las maestras y los maestros no lo ven. Los baños, donde es el recreo, espacios ocultos. Entonces, yo me alejo de situaciones y de lugares y de personas que están moliendo y moliendo a cada rato. Entonces, saberme alejar. Aléjate de esas situaciones y ponte en un lugar a desayunar cerquita de alguien con quien tienes confianza o hay más gente. Me alejo de situaciones de peligro. Y la última, que creo que es muy importante, bueno, todas son importantes, pero sobre todo para las maestras y los maestros ayudan, es pedirle a mi maestra o a una persona que me ayude a decir lo que quiero decir, no acusar. La situación escolar, lo que sucede es que todo el tiempo es la acusadera y los maestros ya están hartos. Me dijo, me hizo, no sé qué. Entonces la maestra ya no sabe cómo lidiar con ese conflicto. Pero yo necesito hacerme dueño de ese conflicto. Si todo el tiempo busco que alguien me lo resuelva, ¿no?, que lo expulsen, mamá no sé qué, y voy y lo regaño, estoy aportándole a la otra persona la resolución de cosas. ¿Qué es esto? Es decirle a la maestra o al maestro, necesito que me ayude o me acompañe a decirle a Juanito que ya me cansó que me hiciera esto. Y entonces hay una persona adulta que no participa, que nada más está presente, y yo puedo de una manera más confiada y más segura decirle, Juanito, yo ya te dije que me dejaras de molestar y no lo has hecho, deja de molestarme. Juanito no se ve tan enojado, que no es lo mismo si lo acuso y lo mandan a su casa. Porque si yo acuso y lo expulsan,
Juanito va a regresar en el segundo día con unas ganas de molerme dobles. No ayuda, porque la venganza y la agresión tras agresión no ayuda. Pero si yo le digo, yo ya te dije, por favor, que lo hagas, y la maestra o el maestro simplemente fungen como un bastón de seguridad para quienes están, incluso ahí la maestra lo único que podría hacer es resolver, o sea, ¿cómo le hacemos para que no vuelva a suceder? ¿En qué te comprometes tú? ¿A qué te comprometes tú? Y así, ¿no? Negociamos, dialogamos, que eso sería socialmente lo oportuno, saber negociar situaciones en donde no coincidimos. Pero ahí está la manita asertiva. La manita asertiva con 5 puntos que me parecen grandiosos porque cualquiera de esos 5 son muy fáciles de aplicar, cualquiera de esos son muy fáciles de que en el que no te sientas cómodo, pues tú puedas reaccionar. Y también hay que decirlo, Claudia, muchas veces en el caso que ponías, por ejemplo, cuando alguien te molesta en una manera tal vez de broma, en un grupo en el que tú estás acostumbrado a convivir, y entonces el niño o el adolescente que ya se dio cuenta que no reaccionaste, pero como eres mi cuate, como me llevo contigo, no pasa nada, y te lo vuelvo a hacer, y te lo vuelvo a hacer, y te lo vuelvo a hacer. Y entonces llega un momento en el que tal vez el que está siendo violentado normaliza o cree que ya no va a poder salir de esa situación porque ya se lo permitió 1, 2, 3 o 5 veces. Y entonces ya se asume como culpable de esa situación. Claro, eso es, digamos, que ese círculo vicioso que se puede dar ante formatos muy culturales, muy sociales que se van dando en la vida cotidiana, ¿no? O sea, nos vamos acostumbrando y sobre todo los latinos en México somos muy bromistas, pero dentro de las bromas hay mucha discriminación y violencia. O sea, dentro de la broma no lo digo, yo no soy racista o yo no soy, ¿no? Pero en la broma sí lo hago. Entonces hay que también tener cuidado con las bromas y no dejar de que esas bromas se extiendan y entonces poderles también verbalizar a nuestras hijas y hijos que la broma también tiene un límite y que es necesario que lo podamos detener. O sea, que también es parte de un ejercicio de cambiar la situación. Y bueno, rápidamente, o sea, necesitamos reconocer a nuestros hijos cuál es la personalidad y forma de comunicación, hostil, pasiva o asertiva. ¿Cómo somos nosotros como adultos? Si somos hostiles, puro grito y no diálogo, pasivo, no digo nada y que los conflictos me avasallen, o asertivo y abro espacios y diálogo. Y a partir de eso, pues podemos brindarle esas herramientas a nuestras hijas y a nuestros hijos. Que es súper necesario, insistimos, que primeramente pues haya esta comunicación, que haya este reconocimiento de que en casa tengo esta paz, esta tranquilidad, alguien con quien pueda dialogar, alguien con quien pueda expresar lo que está sucediendo y sea un lugar seguro y sea un lugar donde pueda también tomar decisiones. Vamos a ir cerrando el tema, Claudia, me gustaría, porque son pocos minutos los que nos quedan a continuación, pero sí en básicamente herramientas que podemos tener como padres y como maestros, como personal que está también rodeando a los niños y a los jóvenes. Por supuesto, en otros niveles también se seguirá dando, pero creo que esa es la población que más nos preocupa y nos ocupa. Pues yo creo que primeramente es reconocer en nosotros la manera de comunicarnos. La manera en la que nosotros estamos comunicándonos con las demás personas. Eso sería como el primer paso para que podamos identificar la violencia, identificar las situaciones que se están viviendo y entonces diseñar las estrategias, ¿no? Lo observo, identifico cómo creo las herramientas necesarias para este grupo, para estas personas, y voy ejecutando y voy planeando las cosas junto con ellos, ¿no? Sí, y muchas veces también me parece que los niños a veces como que sobre todo como que subestimamos su inteligencia o su capacidad de resolver cosas. A veces como que nosotros mismos creemos que no podemos darles esa como autoridad, pero muchas veces los niños también
tienen esta imaginación y esta creatividad para decir, y si lo hacemos de esta manera, o sea, si tal vez en el aula se planteara un supuesto, ¿no? Y la maestra, el profesor dijera, bueno, ¿qué haremos o qué haríamos si sucediera una cosa así en el aula? Y entonces dejar también que ellos den sus opciones de solución. Fíjate que yo entrevisté a algunos chicos y chicas de preescolar y primaria sobre qué es lo que a ellos les disgusta cuando se relacionan con otro compañero, ¿no? O sea, qué es lo que no les gusta de cómo se hablan. Y desde preescolar me dijeron cosas muy interesantes y como bien dices, ellos no solamente verbalizan lo que están sintiendo de lo que no les gusta, sino lo que se podría hacer. O sea, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo podría ser de otra manera? Y te dicen, bueno, que me diga, que me lo diga más bonito. O sea, tengo las grabaciones bien bonitas que ya no recuerdo por completo, pero desde muy chiquitas, muy chiquitos, reconocen el problema y la solución. La pregunta del millón, Claudia, y con esta nos vamos a despedir. ¿Qué haces en el caso de quien te molesta es un miembro del grupo, pero que está identificado como intocable en la escuela? Porque la autoridad lo protege, porque es un individuo que de alguna manera tiene bajo control todas las situaciones y se le ha permitido tener en sometimiento a quien se ha afectado por esta violencia. Yo creo que esa es una representación muy típica de nuestra sociedad. Y si no le damos la cara, vamos entonces a ser sobajados toda la vida. No importa quién sea, o sea, yo a los niños les digo, o sea, no importa quién sea, el hijo de quién sea, tú tienes todo el derecho, porque además la ley te protege, tienes todo el derecho de decir, a mí no me hables así. Y esa voz que es tu escudo, también provoca respeto para cualquier otra persona, porque no lo voy a violentar, no lo voy a acusar, no voy a mandarlo a golpear. Voy a decirle, a mí no me hablas de esa manera. A mí te pido que me respetes. A mí, a lo mejor no funciona de manera inmediata, pero el saber levantar la voz, cada que hay una situación, levantar la voz no estoy diciendo gritar, quiero ser clara. El poder decir las cosas claras, mirando a los ojos, yo le digo a los niños todo el tiempo, mira a los ojos, ¿de quién? Ponte erguido y entonces digamos que pueden repeler esa situación, ¿no? Gracias, Claudia, por habernos acompañado en esta misión de soluciones. Por supuesto que hay mucho más que decir y que hacer. Muchas gracias a ustedes. Adiós.